Bien, amados hermanos, nuevamente gracia y paz. Nos alegramos de estar aquí otra vez reunidos. Así que quiero invitarles en esta hora para que podamos estar concentrados, animados. Si pueden apagar sus celulares, si pueden allí desconectarse y puedan estar concentrados, podamos estar concentrados. Tanto ustedes como yo debemos estar concentrados en este momento de la predicación. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie temática del Ordo Salutis. Ya hemos venido varios meses estudiando este tema importante del orden de la salvación, el Ordo Salutis. Entonces ya los hermanos, recordemos, hemos visto ya la elección que Dios hace de pecadores para salvarlos, el llamado que Dios hace en el transcurso de la vida del pecador. Después, una vez Dios le llama, le concede nueva vida o el nuevo nacimiento, también llamado la regeneración. Una vez el pecador recibe vida, entonces el hombre se convierte, ¿no? Con estas dos gracias que estudiamos, que es la fe y el arrepentimiento. El hombre responde arrepintiéndose y creyendo. Después vimos, amados hermanos, la justificación, que hemos sido justificados por Dios, no por nuestra justicia, sino por la justicia perfecta de Cristo. Y la última vez estuvimos viendo la doctrina de la adopción, ¿no? Que fuimos adoptados por Dios. Hoy ya somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira, no somos hijos del diablo, hijos de desobediencia, sino que ahora somos hijos de Dios. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar la santificación. La santificación. Así que, amados hermanos, si alguno de nosotros ha sido verdaderamente justificado, debemos ser santificados. Esa es una evidencia de todo aquel que ha sido justificado, que es santificado. Así que, hermanos, la justificación produce santificación. Una vez hemos sido justificados, después de la justificación debe producirse la santificación, no lo contrario. En cambio, la santificación no produce justificación, no puede ir una antes que la otra. Todo pecador debe ser antes justificado. Una vez un pecador es justificado, hermanos, ahí empieza la obra de la santificación. Pero, ¿qué es la santificación? Tal vez ya por el contexto podríamos entender qué significa ser santo. Ya hemos estudiado algunas veces en algunos sermones qué es eso de ser santo, qué significa santo. Pero quiero leer a favor de ustedes lo que algunos teólogos definen como la santificación. Un teólogo afirma: la santificación es la obra mediante la cual Dios, a través de su Espíritu Santo, conforma progresivamente a sus hijos a la semejanza de Cristo. Entonces, ¿qué? Que es una obra de Dios que obra a través de su Espíritu Santo para que el pecador, que ahora ya es creyente, sea ¿qué? Santificado, de manera que progresiva. Dice otro teólogo, Wayne Grudem, dice: la santificación es una obra progresiva de Dios, y él dice aquí, de Dios y los creyentes, que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a que seamos más semejantes a Cristo. Eso es lo que definen algunos teólogos con la santificación. Por eso, hermanos, nosotros siempre hemos estado recalcando en cada sermón del Ordo Salutis que hemos estado diciendo que la salvación es una obra ¿de quién? De Dios. De principio a fin es una obra de Dios. La salvación le pertenece a Jehová, dice el salmista. La salvación es del Señor. Pero hay dos pasos, hermanos, o hay dos momentos del Ordo Salutis, en particular en que el pecador o en que el hombre coopera o en el que el hombre actúa. Recordemos que una de ellas es en la conversión, ¿recuerdan? En la conversión es que el hombre
recibe el don de la salvación, el don de la fe y el arrepentimiento, así que el hombre cree y se arrepiente. No es Dios el que cree, ¿no? Dios concede la fe, pero ¿quién es el que se arrepiente? El hombre. ¿Quién es el que cree? El hombre. Dios concede la fe, pero el hombre es el que cree. Dios no cree, Dios no se arrepiente. Y después cuando llegamos aquí a la obra, hermanos, de la santificación, entonces vemos que aquí el hombre también coopera, el hombre también actúa, el hombre también realiza una acción. Pero ¿cómo? Vamos a ver eso en el transcurso del sermón. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos de la santificación, decimos entonces que Dios santifica al hombre, Dios nos santifica, pero el hombre también es responsable. Somos responsables durante ese proceso de santificación. Eso es lo que vamos a ir resolviendo o desarrollando en el transcurso del sermón, de cómo se lleva a cabo este proceso de santificación, cómo se lleva a cabo este camino a la santificación. Así que ubicados allí en nuestro texto, hermanos, Romanos 6, que es el texto base del sermón de hoy. Recordemos que hoy estamos en una predicación temática, entonces vamos a estar mirando muchos textos para confirmar este mensaje o esta doctrina de la santificación. Romanos 6, leamos otra vez el 19 y el 20. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice el versículo 20, 6:20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así que, hermanos, Pablo viene hablando desde el capítulo 4 del resultado de la justificación y sobre la condición actual de los creyentes. Pablo dice, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Dice que ahora hemos sido libertados del pecado y ahora venimos a ser siervos de justicia. Es lo que Pablo viene hablando en el capítulo 4, el capítulo 5, y ahora dice aquí en el capítulo 6, antes de Cristo éramos siervos de la inmundicia, antes de Cristo éramos siervos de la iniquidad, esclavos del pecado, y lo que Pablo dice ahí, presentábamos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, como instrumentos del pecado. Así que esta era la condición de los creyentes allí, específicamente en la iglesia de Roma, antes de llegar a Cristo. Y era la condición de todos los creyentes antes de llegar a Cristo. Y era, hermanos, nuestra condición antes de llegar a Cristo. ¿Éramos qué? Instrumentos de iniquidad. Éramos siervos de la inmundicia, éramos siervos de la iniquidad. Y Pablo dice ahora aquí en la segunda parte del versículo 19, ¿cuál es nuestra condición ahora? ¿Qué es lo que ahora servimos? Dice que así ahora, para santificación, presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ahora somos qué? Para servir a la justicia. Ahora, para santificación, presentamos nuestros miembros para servir a la justicia. Así que, hermanos, en primer lugar, veamos lo que significa la palabra santificar. Es importante que podamos entender hoy qué significa esa palabra santificar. Tenemos entonces allí en el griego, que fue en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, tenemos que aparece la palabra hagiazo o hagiazo. Y esta palabra, hermanos, en el griego significa hacer santo, santificar, separar, purificar, consagrar. Así que lo que está diciendo allí Pablo está diciendo, aunque allí está usando la palabra en santificación, no en verbo, la palabra santificar significa esto, apartar, consagrar, purificar.
Pero quiero que también veamos, hermanos, lo que esta palabra significa en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Y vayamos juntos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Dios viene dando las indicaciones para la fabricación o para la creación del tabernáculo, ¿no? Dios viene indicando allí cómo debe ser el candelero, las medidas, toda la información para el tabernáculo. Y cuando llega la parte de la información de cómo deben ser las vestimentas de los sacerdotes, 1. Éxodo 28, 41. Dice la palabra de Dios, entonces, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Así que la palabra que aparece allí en el hebreo es la palabra Kadash. Esta palabra, hermanos, también, al igual que la palabra usada en el Nuevo, significa apartar, dedicar, purificar, señalar o hacer brillar a alguien para que brille, para que tenga pureza moral. Y la raíz de esta palabra, hermanos, de Kadash, la raíz Kad, en el hebreo significa cortar. De ahí es que sale, cuando hablamos de la palabra santo o la palabra santificar, es separar, para darle un uso santo. Así que cuando hablamos de la palabra santificar, hermanos, o que alguien está siendo santificado, es que está siendo cortado, está siendo apartado. ¿Para qué? Para un uso santo, para ser puro, para vivir de manera pura, tener pureza moral, para ser dedicado, hermanos, al Señor, a la pureza. Por eso veamos allí en nuestro texto, volvamos a Romanos 6, nuestro texto que estamos estudiando. Romanos 6, veamos otra vez lo que dice al final el versículo 19 y el 20. Así ahora, ¿para qué, hermanos? Para purificación, para ser dedicados, para ser arrancados y apartados, para poder presentarnos, para que nuestros miembros sean presentados para servir a ¿quién? A la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así que, hermanos, el creyente ha sido libertado del poder del pecado. Es apartado y consagrado para el servicio a la justicia, para servir y adorar a su Señor. ¿A cuál Señor? ¿A las finanzas? ¿A las riquezas? ¿Al trabajo? A nuestro Señor. Por eso Cristo dijo, no pueden servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Hemos sido libertados, hermanos, para ser transformados día a día a la imagen de Cristo. Recordemos, hermanos, que el propósito de la vida cristiana es ser hechos a la imagen del Hijo. Ese es el propósito principal de la vida cristiana, ser hechos a la imagen del Hijo de Cristo. Y hermanos, cuando Dios nos libertó, cuando Dios nos dio vida y cuando Dios liberta, Él no deja que la persona siga su camino solo. Dios no da vida y como, bueno, siga usted caminando a ver qué soluciona. No, Dios liberta y Dios transforma, Dios santifica. Por eso dice en Filipenses 1:6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios al que liberta, lo santifica. Sigue obrando en este pecador, sigue obrando en esta persona que le ha dado vida, hermanos. No es que Dios salve, chao, y usted mire cómo sigue su vida. No, Dios sigue obrando, Dios perfecciona, Dios transforma. Así que, amados hermanos, tanto en el griego como en el hebreo, las palabras usadas allí en estos textos para santificar comunican lo mismo.
purificar, arrancar, dedicar, transformar, apartar para darle un uso santo, hacer santo. Así que hermanos, esta consagración, este apartamiento que Dios ha hecho de nosotros para ser santos, para ser usados para la santidad, tiene que ver, hermanos, con nuestras vidas consagradas al Señor. Una transformación genuina, hermanos. Si hemos pasado de muerte a vida, debe haber una transformación verdadera. Y con esto quiero decir, hermanos, a que debemos tener mucho cuidado con estos cambios moralistas que producen las predicaciones moralistas. E incluso hasta los impíos, hasta los no creyentes, tienen cambios morales buenos, ¿no? Hemos conocido impíos que dejan de tomar, ¿cierto? Muchos impíos dejan de fumar, muchos impíos dejan de decir malas palabras, controlan su carácter, ya no se enojan como antes, van a Alcohólicos Anónimos, van al psicólogo, van a terapias, tienen experiencias que les hacen ¿qué? Hacer cambios morales, ¿cierto? Y pueden tener estos cambios, esos cambios de conducta, pero esto a la final, hermanos, termina siendo únicamente cambios morales. No ha nacido una regeneración desde el corazón. No ha habido un cambio genuino, no ha habido una santificación. ¿Por qué lo hacen estas personas? Para sentirse mejor, ¿cierto? Entonces ya antes comían mal, ahora comen bien, hacen ejercicio, lo hacen para estar en una mejor forma, para tener mejor salud. Y todas las cosas que estas personas en estos cambios morales lo hacen ¿para qué? Para sentirse mejor, ¿no? Para estar un poco libres de la culpa, para poder estar tranquilos. Pero esas personas nunca hacen esto para la gloria de Dios, ¿no? Usted nunca le ha escuchado a un impío decir, no, yo dejé hace 15 años que no tomo para la gloria de Dios, ¿no? No, yo dejé de tomar porque estaba enfermo, porque me estaba poniendo malo, porque quería cambiar, porque para mi esposa, para mis hijos, pero nunca lo hacen ¿por qué? Para la gloria de Dios. Nunca es una santificación que ha sido producida desde la regeneración, hermanos. Y es por eso que también hay que tener cuidado con estas predicaciones moralistas, ¿no? Cuando predican, ahora hay que vestirse así, ahora hay que dejar de vestirse de esta manera, no puedes tomar vino, no puedes tomar aquello, ya no puedes hablar así, debes dejar de hacer esto, debes dejar de hacer aquello. Y estas predicaciones moralistas lo que hacen es que la gente también tenga esos cambios de conducta, ¿no? Unas transformaciones externas, morales. Pero ¿qué es lo que nos hace cambiar, hermanos? El Evangelio. Si no se predica fielmente el Evangelio, si no se le llama al pecador que se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de su conducta, que se arrepienta de cómo ha desobedecido a Dios, pues hermanos, simplemente van a haber cambios morales, van a haber cambios de conducta. Pero por eso debe predicarse fielmente el Evangelio y que se le recuerde al pecador que es enemigo de Dios y que está separado de Dios y que debe mirar a Cristo para poder ser salvo, para que haya una real transformación, para que haya una transformación genuina. Por eso, hermanos, es importante entender esta palabra santificar. ¿Estamos siendo santificados, hermanos? Los cambios que nosotros estamos mostrando en nuestras vidas son productos de la santificación que Dios ha obrado en nosotros o simplemente son cambios de conducta morales para acoplarnos a la familia, a la sociedad, a la salud, a la moda. En segundo lugar, hermanos, es importante hacer una distinción entre la justificación y la santificación. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque la Iglesia de Roma, la Iglesia del Papa, ellos ven la justificación de otra manera a como nosotros los protestantes la vemos.
Ellos afirman que la justificación, aparte que es el proceso por el cual el pecador es declarado justo ante Dios, no solo perdonando sus pecados, sino que también infundiendo la gracia que lo transforma internamente y lo capacita para vivir una vida santa. Eso es lo que dice la Iglesia de Roma sobre la justificación. Es decir, que para ellos la justificación es lo mismo que para nosotros la justificación y la santificación. En cambio, nosotros, hermanos, sí vemos a la luz de la palabra importante hacer una separación entre la justificación y la santificación, porque son dos cosas totalmente diferentes. La Iglesia de Roma dice que son lo mismo, que la justificación es la misma santificación, pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que son dos gracias diferentes, son dos pasos diferentes. Una vez hemos sido justificados, otra cosa es ser santificados. Así que, hermanos, cuando hablamos de toda la obra de redención se puede resumir así. El pecador necesita ser librado de la pena del pecado, en primer lugar. Así que el pecador necesita ser librado de la pena del pecado, número uno. En segundo lugar, el pecador necesita ser librado del poder del pecado. Entonces, pena, poder. Y en tercer lugar, el pecador necesita ser librado de la presencia del pecado. Así que los actos redentores de Dios solucionan cada uno de estos tres problemas. ¿Cómo creen ustedes que se soluciona el problema o cómo el hombre puede ser librado de la pena del pecado? ¿Por cuál obra de estas? Del Ordo Salutis. ¿Por cuál creen ustedes? ¿Por cuál acto redentor de Dios de estos se soluciona o el hombre puede ser librado de la pena del pecado? Por la justificación. Entonces, recordemos que el hombre es justificado, es declarado justo. Así que ya no carga con la pena del pecado. ¿Por qué? Porque por la justicia perfecta de Cristo que se nos ha sido imputada una vez ponemos nuestra confianza en Cristo, el pecador es librado de la pena del pecado. Y la segunda, por cómo el pecador o cómo ya el creyente es librado del poder del pecado. ¿Por cuál de estas gracias? ¿Cómo podemos ser librados del poder del pecado? Por la santificación, hermanos. Están pilosos hoy, hermanos. Así que la obra por la que Dios hace y podemos ser librados del poder del pecado es por la obra de la santificación. Y la tercera, ¿cómo podemos ser librados de la presencia del pecado? Es decir, ¿cuándo ya no tendremos pecado? En la glorificación. ¿Por qué? Porque ya nuestros cuerpos serán transformados y ya no tendremos este cuerpo de pecado. Este mismo cuerpo, pero transformado. Así que, hermanos, con estas tres gracias o con estos tres actos redentores de Dios, se solucionan estos problemas del hombre, la pena, el poder y la presencia del pecado. Así que quiero también enseñarles esta tabla, hermanos, para hacer una distinción entre la justificación y la santificación, porque es importante que hagamos una distinción clara entre esas dos gracias. Entonces vemos allí, en primer lugar, que la justificación es una posición legal. Entonces, Dios nos declara justos, es un acto legal. Pero la santificación es ¿qué? Es un acto interno, una condición interna, algo que sucede dentro de nosotros, hermanos. En segundo lugar, vemos que la justificación es una vez para siempre. El día que creemos en Cristo, Dios nos declara justos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y la santificación, en cambio, ¿es qué? Es un acto continuo, progresivo durante toda la vida del creyente. En tercer lugar, la justificación es un acto completo, que es una obra de Dios. Es una obra completa de Dios. Es decir, el hombre no hace nada. Nosotros creemos, Dios nos declara justos y es una obra de Dios. En cambio, la santificación es ¿qué? El hombre cooperando.
el hombre también es responsable. Nosotros también hacemos parte de este proceso de santificación. La justificación, hermanos, es perfecta en esta vida. Somos justos, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Por eso es perfecta en esta vida. En cambio, la santificación en esta vida no es perfecta. ¿Algunos de nosotros podemos llegar en esta vida a ser totalmente santos? No. Pero vamos en un proceso ascendente, progresivamente. No es perfecta en esta vida. ¿Cuándo será perfecta eso? ¿Cuándo seremos totalmente santos? En la eternidad. Y finalmente, la justificación es igual para todos los creyentes. En cambio, la santificación es más en unos que otros. ¿Qué significa esto? Que todos los que hemos creído en Cristo hemos sido justificados, ¿cierto? Porque hemos sido justificados por los méritos de Cristo. En cambio, en la santificación, hermanos, ¿hay creyentes más santos que otros? Sí. ¿Por qué? Porque cada creyente es responsable también de su santificación, de la búsqueda que hace de esa santidad. Aunque es una obra de Dios, el hombre también coopera, el hombre también es responsable, el hombre también trabaja. En tercer lugar, hermanos, quiero que vayamos otra vez, estamos ahí ya en nuestro texto, estamos ahí en Romanos 6, leamos ahora el versículo 21 y 22. Entonces ya hemos visto el significado de la palabra santificar. En segundo lugar, acabamos de ver la distinción entre la justificación y la santificación. Ahora vamos a ver el proceso de la santificación. El proceso de la santificación. Dice allí en Romanos 6, 21 y 22, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, hermanos, antes de Cristo, hermanos, de todas las cosas que hacíamos antes de Cristo, y que Pablo dice, esas cosas son motivo de vergüenza, ¿no? Eran motivo de vergüenza, porque el fin de estas cosas era ¿qué? La muerte eterna. Pero ahora, hermanos, hemos sido libertados y hemos sido hechos siervos de Dios, hemos sido santificados por Dios. Así que en el proceso de santificación, hermanos, esta parte está compuesta también por 3 pasos. Vamos a ver entonces el paso 1, que es la santificación definitiva. Quiero invitarles a que vayamos juntos a Tito. Tito está ahí más adelante de las cartas de Pablo, las cartas a las iglesias, después vienen las cartas pastorales, Timoteo, primera y segunda Timoteo, y después Tito. Tito 3:5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Como es un libro cortico, a veces es difícil de conseguirlo, de encontrarlo ahí. Y como casi no leemos la Biblia, pues también es difícil. Tito 3:5. Dice la palabra de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o el nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu. Así que, hermanos, el primer paso en este proceso de santificación es que la santificación tiene un comienzo definido en la regeneración. Es decir, que cuando nacemos de nuevo, allí somos ya santificados. Ese es el comienzo de nuestra vida cristiana, hermanos. Una vez hemos nacido de nuevo, somos santificados, somos llamados santos. Somos llamados santos. Allí comienza nuestra santificación y es por eso que se llama
santificación definitiva. Veamos también lo que dice en 1 Corintios 1:2. Ahí, después de Romanos, el libro que sigue después de Romanos, hermanos, es 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2 dice Pablo en su salutación o en el saludo que él hace a la iglesia en Corintios. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, es muy parecido a lo que sucede cuando la Biblia llama a los creyentes justos. ¿Somos justos, hermanos? No. Pero Dios nos llama justos. ¿Pero por quién? Por la justicia de Cristo. La Biblia nos llama santos. ¿Somos totalmente santos, hermanos? ¿Pero por qué nos llama santos la Biblia? Porque hemos sido santificados por Dios. Por eso ustedes recuerdan que cuando Pablo escribe a las iglesias, dice, los que estáis en Roma, llamados a ser santos, todos los santos que están en Acaya, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús en Filipos, los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Colosas, los santos que están en Ocaña. Una vez que hemos nacido de nuevo, hermanos, que hemos creído en Cristo, no podemos continuar una vida de pecado como un hábito o un estilo de vida. Dice Juan, todo aquel que es nacido de nuevo no practica el pecado. El que practica el pecado es del diablo, dice el apóstol Juan allí en su primera carta. Pero él también dice, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Así que lo que hace Juan es una distinción. No es que el creyente no peque. ¿Pecamos? Claro, todos los días. Pero ¿qué es lo que Juan distingue? Una cosa es ser practicante del pecado y otra cosa es que nosotros digamos que no hay pecado. Aquellos que dicen, no, ya somos cristianos y yo no peco, está diciendo que mentira, porque seguimos siendo pecadores. Pero lo que aquí está diciendo Juan es una distinción. Es diferente una oveja a un cerdo. ¿Las ovejas podemos caer en el lodo? Sí. ¿Las ovejas podemos tener caídas difíciles? ¿Nosotros los creyentes podemos tener caídas fuertes? Sí. Pero a diferencia de los cerdos, nosotros nunca iremos a revolcarnos en el lodo como hacen los cerdos. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Nosotros pecamos, sí. Somos pecadores, sí. Pero hemos sido salvados por la gracia del Señor y por eso nos dolemos por el pecado. En cambio, los cerdos, ¿qué hace un cerdo cuando usted lo baña? Vuelve otra vez a revolcarse. Vuelve otra vez a revolcarse. Y le gusta revolcarse. Al cristiano peca, pero a nosotros no nos gusta revolcarnos. Sufrimos por el pecado. Luchamos contra el pecado. Así que, hermanos, cuando la Biblia nos llama santos, ¿a quién hace referencia? A todos los creyentes. No se refiere a lo que la Iglesia Católica Romana dice, ¿no? Que los santos son ¿quiénes? Únicamente los que han sido beatificados, aquellos curas o pastores o personas que a lo largo de la historia tuvieron una vida supuestamente súper santa y ellos son llamados santos. San Benito, San Fulanito, San Quesito, San Angelito. No, hermanos. Nosotros somos ¿qué? Los santos, santos. Aunque hay un pecado remanente, hermano, nosotros seguimos pecando, sí. Somos pecadores, sí. Pero ahora ya no somos esclavos del pecado. Ahora estamos luchando contra el pecado.
odiamos el pecado, hermanos. Debemos odiar el pecado. Allí mismo en Primera de Corintios, donde estábamos viendo el capítulo 1, quiero invitarles a que vayamos al capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios 6, 11. Hablando allí, Pablo, de la condición de todo lo que hacían antes allí los corintios, y recordemos, hermanos, que los corintios fue una iglesia difícil, fue una iglesia muy difícil, una iglesia donde habían expresiones de pecado muy, muy fuertes en la iglesia. Dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí, hermanos, en nuestra regeneración, somos ¿qué? Libertados. Allí se produce una ruptura inicial del pecado y de las fuerzas del mal que tenían cautivo al escogido. Antes éramos cautivos del pecado, pero una vez somos nacidos de nuevo, hay una ruptura con el pecado. No es que dejemos de pecar, sino que ya no somos esclavos del pecado. El segundo paso, hermanos, en este proceso de la santificación es la santificación progresiva. Así que, hermanos, el proceso de santificación, desde que inicia, ¿cuándo termina? En la eternidad, en la muerte o en la segunda venida. Es para toda la vida. ¿Cuándo dejaremos de santificarnos? ¿Cuando muramos o cuando Cristo vuelva por segunda vez? Al pasar del tiempo, cada creyente debe ser formado, será formado a la imagen de Cristo. Esta santificación progresiva, hermanos, es a lo que la mayoría de teólogos llaman como la santificación, este paso, este proceso de progresión es lo que se conoce en la mayoría de teologías sistemáticas como la santificación. Y Pablo ilustra esto como una carrera. Ustedes recuerdan allí en Corintios que Pablo dice, en el estadio, como una carrera de atletismo, los que corren en el estadio. También Pablo lo ilustra como una batalla. ¿Recuerdan lo que Pablo dijo antes de morir? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así, hermanos, como en una carrera. ¿Para qué? Para obtener la corona incorruptible, para obtener este preciado incorruptible que es la vida eterna, que es la salvación. Y ahora que estamos hablando de carreras, recuerdo un hombre que es muy conocido en el Reino Unido que se llama Eric Liddell. Este atleta escocés, más o menos nació en el año 1900 aproximadamente, nació en China porque sus padres eran misioneros allí. En China, a los 5 años fue enviado a estudiar a Londres, donde se recibían a todos los hijos de los misioneros para que siguieran estudiando. Así que este muchacho llamado Eric Liddell, escocés, se fue formando allí en esta escuela para las misiones también, y a lo largo de su vida se fue formando en el deporte, y fue atleta, fue corredor, también jugó en el equipo de rugby de Escocia, y fue un buen deportista, pero también fue un cristiano muy devoto, un joven muy devoto, obediente a las Escrituras. Y recuerdo ahora un poco de la historia de este joven, Eric Liddell, escocés. Hoy es considerado como el deportista más importante de Escocia. Entonces, si ustedes quieren buscar acerca de él, busquen allí quién es el importante. Y los escoceses en el año 2002 lo eligieron como el deportista más importante de Escocia.
Así que en el año 1924 aproximadamente, en los Juegos Olímpicos de verano que se jugaron en París, habían dos competencias a las que Eric Liddell estaba participando. Una era la de los 100 metros y otra era la de los 400 metros. Pero Eric era experto, o su fuerte era en la de 100 metros. Pero resulta que la carrera de los 100 metros era el domingo. Y Eric tenía una convicción fuerte de que este era el día del Señor. Así que Eric decidió que no iba a participar en la de 100 metros, aunque era la prueba en la que él era más fuerte. Y él entonces se preparó para la de 400, que era en otro día. Así que Eric Liddell se preparó para esta carrera, finalmente ganó el oro olímpico para su país. Y este hombre, durante la carrera, comentan allí los que relatan este hecho, es que él siempre durante esta carrera, siempre estaba pensando en cómo podía llegar de primero a la meta. Entonces, en el carril que se le asignó, trató de correr lo más rápido los primeros 200 metros para alejarse de los contrincantes más fuertes, que eran los americanos. Y en los últimos 200 metros, él dice que él pensaba cómo continuaba, si mantenía el ritmo, o hacía un sprint, o hacía un pique. Y él dijo, voy a hacer un pique. Entonces, hermanos, a la final este hombre gana el oro olímpico, honra a Dios, y después de su trabajo como atleta, decide volver a China y continuar la vida como misionero. Así que él se despojó de todo lo que podría otorgarle el mundo, o lo que podría otorgarle la vida como un atleta reconocido, ganando oros. De hecho, después rechazó volver a jugar los Juegos Olímpicos que seguían, o después, porque él estaba trabajando como misionero en China, pasando hambre, murió enfermo, perseguido. En esa época, esa parte de China era atacada por los japoneses. Así que él estuvo allí en un campamento, sufriendo, murió enfermo, y él, antes de morir, dijo, la misión ha sido completada, la redención ha sido completada. Es decir, que la obra que Cristo hizo ya terminó. Él ahora estará en la presencia del Señor esperando la transformación, la resurrección del cuerpo, la transformación de su cuerpo. Pero lo que quiero, hermanos, que reflexionemos con esta historia de Eric Liddell es que, así como en la carrera de la fe, hermanos, en la carrera de la vida cristiana, nosotros debemos prepararnos, debemos esforzarnos. ¿Para qué, hermanos? Para la santidad, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Eric Liddell no estaba pensando allí que él estaba parado allí en el arranque de la carrera y estaba esperando que Dios de forma mágica lo levantara y lo pusiera en la meta. No, corrió, y en 400 metros, que esos son un par de segundos, 14 puntos, son rápido. Imagínense todo lo que él pensó en 14 segundos. ¿Qué puede pensar uno en 14 segundos? A veces nada. Pero todo lo que él pensó para ganar el oro olímpico. Así que, hermanos, la santificación es progresiva. En esta carrera, hermanos, de la fe, en esta carrera de la vida cristiana, nosotros debemos esforzarnos, amados hermanos, para la santidad, para ser consagrados al Señor. Allí mismo en Corintios, pero en la segunda carta, segunda de Corintios 3, 17 y 18. Segunda carta a los Corintios, capítulos 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Somos qué, hermanos? Transformados
de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, ya habéis sido santificados, dijo allí Pablo en 1 Corintios, por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora aquí dice que somos transformados por el Espíritu del Señor. Hermanos, la obra de la santificación es una obra del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Pablo resalta en ese texto la participación de la Trinidad en la redención. Hermanos, nosotros creemos en un Dios trino. Las tres personas de la Trinidad son coeternas, coiguales, cosustanciales, pero con roles o papeles distintos en la redención. El Padre eligió, el Hijo murió y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención, sella a los escogidos, a los que el Padre eligió, por los que el Hijo murió, el Espíritu Santo otorga estos beneficios, aplica, sella. Así que, amados hermanos, cuando ustedes les digan, es que ustedes los bautistas no creen en el Espíritu Santo, ustedes no creen en el mover del Espíritu Santo, ustedes apagan el Espíritu, eso es falso, hermanos, mentira. Nosotros creemos en el Dios Trino, creemos en la tercera persona de la Trinidad, creemos en el Espíritu Santo, pero nosotros creemos que la verdadera obra del Espíritu Santo, según la palabra, es convencer al escogido de su pecado, darle vida, darle nuevo nacimiento. El mover del Espíritu Santo es esta obra maravillosa. Así como el viento, así como el neuma viene cuando quiere, donde quiere y en quien quiere, el Espíritu Santo nos santifica, hermanos, mora en nosotros. Y durante esta carrera de la fe, durante esta batalla de la fe, esta pelea, nos va santificando. Hermanos, este es el verdadero mover del Espíritu Santo. Darnos vida, santificarnos, convencer al pecador. La obra, hermanos, del Espíritu Santo no es revolcarnos en el piso, haciendo ruidos extraños como de animales. La obra del Espíritu Santo, hermanos, no es hablar glosolalías o las mismas sílabas repetidas una y otra vez sin ningún sentido ni significado, hermanos. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de un espíritu, pero un espíritu maligno. La obra del Espíritu en nosotros es la que, hermanos, la santificación, hermanos. Así que cuando le digan, ustedes no creen en el Espíritu Santo, sí creemos en el Espíritu Santo, y la forma en como Él obra es la santificación en mi vida. Hoy soy más santo porque esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy soy más santo porque el Espíritu Santo ha obrado en mí. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros pecamos contra Dios, nos duele, nos redarguye. ¿Quién nos redarguye? El Espíritu Santo. Cuando estamos en un conflicto allí en nuestras mentes, cuando tenemos que tomar una decisión en algún momento de nuestras vidas, porque estamos maquinando en cómo decir una mentira para salir de un problema, o cuando estamos luchando a ver si hacemos algún negocio ilícito, o estamos por debajo de cuerda alguna situación, estamos luchando con esta mentira. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo de Dios redarguyéndonos, diciéndonos, eso no honra a Dios, la mentira no honra a Dios, hacer las cosas de forma indebida no honra a Dios, dar sobornos no honra a Dios, ocultar cosas no honra a Dios. Y es por eso que estamos allí en conflictos y luchamos, porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermanos, la santificación. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Allí más adelante, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Después de Colosenses, hermanos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y quiero que presten especial atención
Si no han prestado atención en ninguna parte, prestan atención en este momento. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hermanos. La voluntad de Dios para el creyente no es que sea rico o millonario. La voluntad de Dios para el creyente no es que tenga mansiones lujosas o que ande en camionetas de lujo. La voluntad de Dios para el creyente no es que sea una persona importante o famosa o reconocida en este mundo. La voluntad de Dios para el creyente no es que cumpla sus sueños egoístas y terrenales. La voluntad de Dios para ti, amado hermano, no es que encuentres lo mejor de ti, no es que encuentres el campeón que hay en ti, el emprendedor que hay en ti. La voluntad de Dios para ti no es que nunca te enfermes, que no pases pruebas, tribulaciones y persecuciones. Debemos pasar por eso. La voluntad de Dios para el creyente es la santificación. Sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, hermanos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Hermanos, esto no es opcional. Esto es un imperativo, es una orden, es un mandato. Sean santos en todas las áreas de la vida, en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Y si usted se ha estado preguntando, ay Dios mío, no sé cuál es la voluntad tuya para mi vida, muéstramela, revélamela en un sueño, que baje un apóstol, un profeta y me diga en el oído cuál es la voluntad para mi vida. La voluntad es que usted sea santo. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos santos. No hay más, hermanos. Buscar la santificación, hermanos. No solamente aquí, en el Día del Señor, en el culto público, hermanos, porque aquí todos, ¿vemos? Santos, aquí todos levitamos, estamos con areolas. Y en nuestras casas somos santos, en el trabajo somos santos, manejando la moto somos santos, manejando el carro somos santos, con nuestros hijos somos santos, con los vecinos somos santos. O únicamente aquí, en estas 2 horitas del culto. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo ser santificado? Aunque es una obra de Dios, hermanos, nosotros somos responsables. Y cuando decimos que nosotros cooperamos, no quiere decir que Dios necesite ayuda, porque Dios no necesita ayuda, sino que Dios nos ha pedido que ¿qué? Que seamos santos, que busquemos, que procuremos, que oremos, que leamos, que nos congreguemos. Somos responsables delante de Dios en procurar y buscar la santidad. Así que la manera en como Dios nos hace más santos, hermanos, es que nosotros debemos ser diligentes en el uso de los medios de gracia. En el uso de los medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Vamos a verlos. Estos, hermanos, son los medios de gracia esenciales o principales. Tenemos la palabra de Dios, la oración, la iglesia y los sacramentos. Recuerden que cuando hablamos de los sacramentos hablamos del bautismo y la cena del Señor. Hermanos, hay algunas obras que son forenses, es decir, que ocurren fuera de nosotros. Cuando Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, nos eligió y nosotros, cuando Dios nos llamó, cuando Dios nos da vida, nosotros son obras forenses. Pero hay obras que son internas en nosotros, es decir, en el sentido, aunque experimentamos el nuevo nacimiento, creemos, esta es una obra forense.
porque es algo que ya, eso es una obra ya interna a nosotros, porque nosotros sí, aquí participamos, aquí cooperamos, nosotros creemos, nos arrepentimos y en la santificación, hermanos, nosotros somos también participantes, cooperamos. Veamos lo que dice el Señor Jesús en Juan 17. Juan capítulo 17, leamos el versículo 17. Recordemos que esta es la oración sacerdotal. Juan 17, versículo 17. Cristo está orando por sus discípulos. Cristo viene orando por sus discípulos. Pero ¿usted cree, hermano, que Cristo cuando oraba allí por sus discípulos también estaba orando por nosotros? ¿O solamente es una oración por los discípulos? Veamos lo que dice la Escritura. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, hermanos. Pero veamos lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo no estaba orando únicamente por los discípulos, sino que también está orando por usted y por mí, por todas las personas que creerían en Él. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí allí en Colombia, allí en Ocaña. Oro por ellos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en la palabra de Dios al día? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas estamos estudiando la palabra cada día? La forma en cómo podemos ser santificados es por medio de la palabra. ¿Cuánto tiempo estamos orando, hermanos? ¿5 minutos? ¿2 minutos? ¿Oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? Horas, ¿cierto? Pasamos horas en el celular, todos aquí. Pero ¿cuánto tiempo pasamos orando? ¿Nos estamos congregando fielmente, hermanos? Por medio de la iglesia, el Señor también nos santifica. Aún no podemos tomar la cena del Señor, porque como iglesias bautistas reformadas creemos que estas ordenanzas deben administrarse de forma correcta, conforme dicta las Escrituras, no la pueden tomar todos, debe haber una membresía establecida, debe ser administrada por un ministro ordenado, pero anhelamos que llegue ese día, que también podamos ser santificados por medio de la cena del Señor. Hermanos, si queremos ser vivificados por el Espíritu, la única forma de poder ser vivificados es asumiendo hábitos santos, haciendo un uso diligente de los medios de gracia. La palabra, la oración, la iglesia, los sacramentos. Hay otros medios de gracia que son secundarios, por ejemplo, como el ayuno, el matrimonio. ¿Cómo podemos ser vivificados, hermanos? ¿Cómo podemos mortificar nuestros pecados? ¿Cómo podemos matar nuestros pecados, hermanos, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos orando lo suficiente? Y no digamos, hermanos, que es por tiempo, porque tiempo sí tenemos para todo, hermanos. Tenemos tiempos para fútbol, para ejercicio, para trabajar, para estudiar otras cosas. Tenemos tiempo para todos, para todo y para todos. Es porque hemos sido perezosos y negligentes en el uso de los medios de gracia. Pero hay que evitar dos extremos, amados hermanos. Uno es el perfeccionismo. Por ejemplo, aunque Dios nos demanda ser perfectos y santos como Él,
reconocemos que no podemos llegar a hacerlo en esta vida. ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Así que hay personas que afirman, no, es que el cristiano tiene que ser perfecto. Y tenemos que evitar ese extremo porque no podemos llegar a ser perfectos. Anhelamos, luchamos por la santidad, por la perfección, pero reconocemos que por el pecado que hay en nosotros no podemos llegar a ese nivel de perfeccionismo. Pero también hay que evitar el otro extremo y es el quietismo. Suena raro, pero así se llama. Y es ese extremo en el que nosotros estamos allí pasivos, esperando que Dios nos santifique. Mirando allí el televisor, sentados, esperando que Dios nos santifique. Pero no vamos a ser santificados, hermanos, si no somos diligentes, si no somos responsables, si no hacemos un uso adecuado de las Escrituras. Así que para concluir, hermanos, el tercer paso en este proceso de santificación es la santificación plena o completa. Cuando muramos, amados hermanos, nuestras almas irán a la presencia del Señor. Si estamos en Cristo, ¿no? Si no, iremos a la condenación eterna. Mientras nuestros cuerpos quedan aquí, en la tierra. Allí estaremos en una santificación plena porque ya no habrá pecado en nosotros. Nuestras almas están allí en la presencia del Señor. Por eso podremos estar en la presencia del Señor. Porque si tuviéramos pecado, no podríamos acercarnos a la presencia de Dios. Porque Dios no cohabita con el pecador, con el pecado. Pero cuando el Señor regrese, hermanos, por segunda vez, nuestros cuerpos serán resucitados. Seremos transformados, seremos glorificados y allí será nuestra santificación completa. También para nuestros cuerpos, como dice Pablo en Romanos 8:29, durante esta vida nosotros hemos hechos conforme a la imagen del Hijo, pero allí será completa nuestra santificación, la victoria. Pero en la muerte y en la segunda venida será la plenitud de esta santificación. No habrá más pecado. Será la victoria final, lo que tanto anhelamos, hermanos. No pecar más. ¿Usted anhela no hacer más pecado, hermanos? ¿O usted le da igual? ¿Anhelamos no pecar más? Llegará ese día, hermanos, cuando muramos o cuando Cristo vuelva por segunda vez. Quiero que vayamos, hermanos, a leer los últimos dos versículos, allí en Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cuando podemos tratar de visualizar o de simbolizar el proceso de santificación, quiero que pensemos, por ejemplo, cuando hacen los electrocardiogramas. ¿Han visto el resultado? Cuando sube, baja, cuando sube, baja. Entonces, ¿ustedes creen que eso podría ilustrar como el proceso de santificación? ¿Ustedes creen que así podría ser? De manera lineal va el proceso de santificación subiendo, bajando, o cómo creen ustedes que podríamos ilustrar el proceso de santificación? Así como el resultado de los electrocardiogramas, derecho, o cómo debería ser. Así, pero ascendiente, ¿cierto? De una manera ascendente. Entonces, hermanos, quiero que veamos esta gráfica para concluir. Y esto es lo que debería ser nuestra vida cristiana. Entonces, antes de Cristo estábamos muertos, ¿cierto? Nos convertimos, somos regenerados. Y aquí, hermanos, empieza nuestra vida
Bajamos, claro, podemos bajar, ¿cierto? Pero subimos y podemos ir bajando, subiendo. Esta es la santificación, hermanos. Este es el proceso de santificación. Los cristianos podemos tener momentos de debilidad, claro. Podemos caer, claro. Podemos enfriarnos espiritualmente, claro. Pero debemos volver a levantarnos, porque Dios es el que nos santifica, el que nos preserva. Y llegará el día de nuestra muerte, hermanos, si es que nuestro Señor no ha vuelto. Y aquí seguirá la perfecta santidad. La perfecta santidad. Ustedes recuerdan allí cuando uno ve estos electrocardiogramas o el aparatico en los hospitales cuando las personas están allí. ¿Qué pasa cuando alguien muere? La línea. Y suena el pitico, ¿no? ¡Pi! Se murió, ¿cierto? Tal vez aquí en este momento hay personas que están en esa condición. Están muertos. Están muertos espiritualmente. Es decir, no hay ningún movimiento. Pero a esta hora, en este momento, tienen otra oportunidad de creer en Cristo, de arrepentirse de sus pecados, de poner su confianza en el Señor. Hoy tienen otra oportunidad y tal vez hoy sea la última. No sabemos, porque el día de nuestra muerte, hermanos, puede estar cerca y no lo sabemos. Pensamos que nosotros vamos a morir todos de viejitos, ¿no? Ancianos, postrados en una cama. Pero el día de nuestra muerte puede ser hoy. ¿Y cómo estamos, hermanos? ¿Estamos vivos? ¿Estamos muertos? ¿Hemos creído en Cristo? Si usted está aquí, usted es consciente de su condición espiritual y no ha creído en Cristo, por favor, venga a Cristo. Ponga su confianza en el Señor. Arrepiéntase de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo para salvación. Algunas aplicaciones finales, hermanos. Si nosotros hemos sido justificados, estamos siendo santificados. Esa es una evidencia, hermanos. Hay que seguir trabajando en este proceso de santificación y aunque la obra es una obra de Dios, debemos esforzarnos y ser responsables, hermanos, en estos medios de gracia. Leamos más la palabra, hermanos, estudiemos, oremos, congreguémonos, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Dios, dediquémosle tiempo a nuestro Señor todos los días, no cada 8 días, no hoy ni el miércoles, sino todos los días, allí en familia, en nuestro tiempo devocional, en familia, en nuestro tiempo familiar, hermanos. Acerquémonos al Señor, seamos diligentes en la santificación. Y aunque la santidad, hermanos, como ahorita dijimos, es variable, algunos cristianos serán más santos que otros. No debemos, hermanos, jactarnos de nuestra santidad, ¿no? Porque las luchas que tiene mi hermano no son las mismas mías. Entonces no puedo jactarme de que mi hermano está luchando contra la pornografía y yo no tengo problemas con eso. O que mi hermano está sufriendo con problemas con la mentira y yo no tengo problemas con eso. Aunque hay variabilidad en la santificación de cada creyente, cuidado, hermanos, con jactarnos de nuestra santidad, de creernos más santos que los otros. Si lo somos, gloria a Dios. Hay que seguir trabajando en la santidad, pero no jactarnos en que las luchas mías son diferentes a las de mi hermano y yo no lucho con eso, pero yo tal vez esté luchando en otras áreas. Y por último, hermanos, debemos anhelar la santidad. ¿Anhelamos la santidad, hermanos? ¿Deseamos la santidad? ¿Queremos ser santos? Debemos buscar la santidad, hermanos, en todas las áreas. ¿Qué estamos viendo, hermanos, en la televisión, en el celular? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Hablamos más de fútbol, más de política, más de tantas cosas, hermanos. Somos expertos en temas de tecnología, pero hablemos más de Cristo, hablemos más del Evangelio, de la palabra.
Aprovechemos estos tiempos, hermanos. Hoy, día del Señor, porque ahí, por ejemplo, ustedes ven allí, tenemos unos libros gratis para que ustedes puedan buscar un libro y llévenselo, hermanos. Lean hoy, lean la palabra, lean libros que les edifiquen. Anhelemos la santidad, hermanos. Busquemos la santidad. Debemos anhelar y desear la santidad. Oremos, hermanos. Padre Dios bueno, te damos gracias, Dios, por tu palabra que ha sido predicada en este momento, Dios, para que podamos ser transformados a la luz de las Escrituras, Dios. Que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Esta verdadera obra del Espíritu Santo es la santificación. Rogamos para que tú nos ayudes, Dios, para que dejemos de ser tan perezosos, tan mediocres, tan negligentes, que podamos aprovechar bien el tiempo, Dios, que oremos más, que te busquemos más en la mañana, en la noche, todo el tiempo, que leamos las Escrituras, que estudiemos, que intercedamos, Señor Jesús, que seamos hombres y mujeres de oración, que estudiemos, Dios, que tú obres, que aprovechemos esos espacios con los hermanos en la iglesia, que nos congreguemos. Amado Dios, ayúdanos a ser diligentes. Ruego por mí, por mis hijos, por mi familia, por mis hermanos, por los hijos de mis hermanos, a todos aquellos que no han creído en ti, que tú les concedas de tu gracia, Dios, de tu salvación, que tú les concedas, Dios, de tu favor, Padre, para que todos estos niños, estos jóvenes que no han creído en ti, puedan venir en fe y arrepentimiento, Padre Dios. Obra en la vida mía, en la vida de mi familia, en la vida de mis hermanos, de sus familias, para que podamos cada día ser más santos, para que podamos ser cada día más como Cristo Jesús, Padre amado. Te rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que nos escuchas únicamente porque hemos sido justificados por ti, por la justicia de Cristo. Porque si no es por Cristo, no podríamos ser escuchados por ti, Padre. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias.